Muy buenos días, comunidad Benauta. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que se emite todos los lunes a las 11 de la mañana a través de la fanpage de Voces por Media Calle. Es un gusto para mí estar hoy, lunes 6 de diciembre del 2021, el primer lunes de este mes de diciembre, ya acercándonos al final de año. Y la entrevista de hoy la estoy enmarcando en los 16 días de activismo que se celebran a partir del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y culminan esos 16 días de activismo el 10 de diciembre, perdón, el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y a raíz de estos 16 días de activismo, donde nos centramos en muchos aspectos de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, quiero referirme hoy a un término muy nuevo que tal vez se conoce poco en el país, y me refiero a la violencia vicaria. Eh, la violencia vicaria es un concepto bastante nuevo que aglutinó, o digamos que lo desarrolló mi invitada de hoy. Ella es Sonia Vaccaro. Sonia es licenciada en psicología por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Ella es argentina, sin embargo tiene más de 20 años de vivir y trabajar en España. Eh, Sonia Vaccaro es licenciada en psicología, como les decía, y tiene una especialidad en clínica y en laboral, y además es perita forense y experta en victimología y violencia basada en género. Y ella pues tiene una amplia experiencia de trabajo, tanto atendiendo mujeres y haciendo terapia con mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, así como en la parte de la prevención de la violencia de género. Ella asiste especialmente a las víctimas cuando se realizan peritajes, forman profesionales, brinda asesoría a instituciones, a organizaciones, a organismos públicos. En fin, ella tiene una amplia experiencia en ese, digamos, en ese ámbito de la violencia de género, y por eso es que con base en su experiencia ella fue desarrollando el concepto de violencia vicaria, que ha sido recogido en el ámbito judicial en España por parte de los tribunales de familia, especialmente en las comunidades autonómicas de Galicia y Valencia, así como en Colombia, ¿verdad? También se ha hablado de este tema. Entonces, hoy la voy a tener con nosotras para referirnos a lo que es la violencia vicaria. Muy bienvenida a mi programa, Sonia. Gracias, Thais. Un placer estar contigo. Gracias. Bueno, mira, pues quiero comenzar con la definición de la violencia vicaria, que es un concepto que tú has desarrollado. Y pues me gustaría que nos explicaras un poco a nuestra audiencia de dónde viene el nombre y qué es la violencia vicaria. Bueno, la violencia vicaria, el nombre viene de mi observación y hace muchos años, a través de mi trabajo contra el pretendido síndrome de alienación parental, descubrí que había algo más debajo de todo eso, que era que los maltratadores estaban utilizando a las hijas y a los hijos para continuar el maltrato sobre la madre. Los primeros casos que yo conocí y que me hicieron precisamente interesar en esto fueron asesinatos de criaturas a manos de sus progenitores. Asesinatos que habían sido alertados previamente y que las madres intentaron denunciar. Y a partir de que denunciaban incluso estas amenazas, eran acusadas de esa. Entonces, en esa trampa, lamentablemente, quien perdía la vida era la criatura, pero por supuesto que era un golpe infinito contra la madre porque esa mujer ya no se recuperaba. Claro. Lo denominé violencia vicaria porque, tomando vicario como lo define
diccionario como adjetivo, ya que significa que toma el lugar de otra persona o cosa y que es un sustituto, precisamente porque los hijos e hijas eran objetos para este maltratador y eran objetos a través de los cuales lo único que buscaba, lo único entre comillas, era maltratar a la madre y continuar, mejor dicho, el maltrato, porque también otra cosa que fui descubriendo es que esto se daba siempre en un contexto de violencia contra la mujer y que además venían una historia previa de violencia y malos tratos que muchas veces las mujeres no habían denunciado. Claro, claro. ¿Y podrías explicarnos en qué consiste el síndrome de alienación parental? Que eso es a lo que te referías. Bueno, el síndrome de alienación parental es un invento de un médico estadounidense que se llamó Richard Alan Gardner, que se decía psiquiatra y no lo era, se decía profesor de Columbia y tampoco lo era. Eh, o sea, alguien que se inventó no solo un personaje, sino también una supuesta enfermedad, porque un síndrome es una enfermedad Ujú, desde la ciencia, y que bueno, la puso al servicio de violadores y maltratadores para ser utilizado contra las madres. Y él decía que cuando en el marco de un divorcio y en el litigio por la custodia, una mujer denunciaba eh, violencia contra sus hijos o abuso sexual, incesto, eso quiere decir que era el síndrome de alienación parental, que ya estaba haciendo un lavado de cerebro sobre esas criaturas para que rechacen al padre ujú. e incluso hasta que lleguen a creer que fueron abusados sexualmente. Esto que parece una aberración en toda Sí, regla en y algo efecto. que no puede tener recorrido, eh, la verdad que me llama mucho la atención que profesionales como psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales, etcétera, lo crean y que aparte lo utilicen. Claro. Porque el único fin de ese síndrome es quitarle la custodia a la madre para seguir la violencia sobre ella. Y Y bueno, sobre sus hijos e hijas, si es que hay abuso y exacto. demás. O sea, el SAP podría ser otra forma de violencia vicaria, sí. Ujú, claro. Sí. Lamentablemente, una vez que se usa mucho ese concepto incluso en la jurisprudencia en nuestros países. Bueno, Gardner lo inventó para ser utilizado en la justicia. Ujú, De hecho, él dijo siempre que esto se daba en la justicia, o sea, es la única enfermedad, todo entre comillas, que ujú, surge en los tribunales y que se cura por orden de un juez, porque él dice que el tratamiento es quitarle la custodia a la madre que denunció, dársela al padre que el niño rechaza y ujú, evitar todo contacto con esa madre y todo el entorno materno. claro. Eh, o sea que esa aberración, dicha así, es creída, aceptada y utilizada por profesionales vergonzosamente de la psicología y de que trabajan en el Del- ámbito judicial. claro, y social. Entonces, en realidad el síndrome viene a ser una perversa mecanismo para desacreditar la violencia que ha sufrido la madre y la violencia que pueden estar sufriendo también sus hijas e hijos, sea violencia física o sexual o de cualquier otra índole. Bueno, sí, porque en cuanto aparece en escena el SAP, ahora lo Ujú, llaman alienación parental, en ujú, España está prohibido por ley, pero así todo lo ujú, utilizan a partir de llamarlo interferencias parentales, alienación parental, o sea, todos cierto. constructos que van dirigidos a silenciar a la madre y a castigarla. Y en cuanto aparece en escena esto, todo lo demás ya no se investiga. Claro, Lo único que importa ahora es todo lo que pase o no pase, estás atribuido a esta interferencia que hace la madre claro. sobre las niñas o los niños. Incluso se encierra a criaturas en instituciones cuando
no quieren estar con el padre. O sea, lo que está pasando es aberrante. Y yo, la verdad que no entiendo, o sí puedo entender que no justificar la fuerza que tiene un prejuicio machista, ¿no? Claro, claro, en efecto. Y entonces, tú llegas a identificar esta forma de violencia a través de tu proceso profesional de atención a víctimas de violencia, ¿no? O sea, fuiste identificando la violencia. Sí, exacto. O sea, yo trabajo con víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia, niñas y niños también, hace muchos años, y precisamente lo que me encontré es la utilización del SAP, y luego empecé a ver esta ya directamente la utilización de las hijas y de los hijos como objetos. Por eso yo no le llamo filicidio cuando estos individuos asesinan a esas criaturas, porque para él no son personas, son Claro, objetos. sí, Entonces, tampoco hay vínculo ahí paterno-filial. Siempre los niños fueron objeto para él. Y entonces me encuentro con la forma extrema, que es el asesinato, pero luego voy viendo que hay manipulaciones previas que estos individuos hacen con las niñas y los niños, siempre dirigido a dañar, maltratar a la madre. claro. Y Y, exactamente en su rol de madre, ¿eh? No ujú, es que la quieren herir de otra forma. El ataque va dirigido directamente a su rol de madre. claro. Y podrías explicarnos, darnos algunos ejemplos de esas formas perversas de violencia, porque digamos, en el marco de la violencia de género y de la violencia doméstica, como se llaman también en algunos de nuestros países, se le reconoce así, ¿cómo identificar esa violencia vicaria? Cómo irla separando, digamos, de las otras formas de violencia psicológica, de control, de golpes, etcétera, que muchas mujeres sufren en esas relaciones de pareja. Bueno, hay que dejar claro primero y principal que la violencia vicaria es violencia de género Ujú, contra la mujer, sí, ni más ni menos. No claro. es que también lo puede hacer el hombre, no. Ujú, Es violencia de género contra la mujer, es violencia machista, ujú, ¿sí? Eso perfecto. punto uno. Punto dos, lo que para demostrarla hay que encontrar el nexo causal directamente que hace que ese trato o ese maltrato o ese no trato y cuidado de las hijas o de los hijos está dirigido exclusivamente a maltratar a la madre. Eh, a veces encontramos que también la violencia vicaria se desplaza sobre algún familiar significativo de la mujer, a la quien el maltratador sabe muy unida. Ujú, eh, Incluso hasta las mascotas son me imagino. agredidas por estos individuos, sabiendo que tienen un vínculo afectivo con la mujer, y entonces lo que producen es que la mujer se encuentra presa porque no sabe cómo demostrar eso. Claro, Que sí, que entonces, es poner un ejemplo, ¿verdad? De cómo, o sea, es difícil de identificar si ya de por sí en ese círculo de violencia a veces cuesta reconocer que uno está viviendo o sufriendo violencia de género, ¿cómo identificar? Eh, por bueno, por ejemplos. ejemplo, una niña que tiene diagnosticada diabetes regresa a la casa de la madre luego de estar del periodo de custodia del padre con una bolsa de caramelos en la mano. Uf, claro, Una niña o un niño que se fue a estar con el padre en el periodo de custodia compartida, porque hay que decir que como la violencia contra la mujer no se denuncia toda, la mayoría no se cierto, denuncia. es cierto. Entonces, estos individuos se les da la custodia compartida, etcétera. Entonces, este niño que salió de la casa de la madre con un tratamiento, por ejemplo, porque tenía una infección y la madre le dio los antibióticos, las pastillas, todo, regresa a la casa de la madre con la misma medicación, viendo la madre que no le fue administrada la medicación en ese periodo. Ujú, Luego hay algo de lo cual los niños y niñas se quejan y que se dan cuenta que en presencia de ellos se habla mal de la madre,
Se permite que hable incluso hasta la nueva pareja mal de la madre, se permite que las amistades o familiares del padre hablen mal de la madre de los niños en su presencia, que los degraden, que les digan cosas que una criatura no puede responder a un adulto, como por ejemplo tu madre es una zorra, tu madre esto, tu madre el otro, etc. Hay otras formas más perversas, o creo que todas son perversas, pero que le dicen a los niños, tu madre no quería que tú nazcas, por Uf, ejemplo, qué fuerte. o claro, o sea, ese tipo de, o tu madre cuando tú duermes, ella sale con su novio y te deja solo en la casa, entonces vemos criaturas que no pueden dormir porque tienen miedo, están en vigilia permanente. Ujú. Entonces, todo eso es lo que una perito experta en esto va a tener que comenzar a comprobar que Identificar, claro, existe, a claro. identificar y poder asociarlo en un informe que la mujer podrá presentar en su causa. Pero estamos hablando de que siempre tiene que ser gente experta en el tema. Por No supuesto, cualquiera puede hacer esta relación de causalidad y que además no todo el maltrato a las criaturas es violencia vicaria, es verdad. por supuesto. Entonces, esto en general es algo muy sutil que comienza con este tipo de cosas que el maltratador sabe que son incomprobables, entre comillas, porque suceden en un ambiente privado. Claro, La palabra de las criaturas está devaluada, lamentablemente, porque se hace una discriminación por razón de edad. Entonces, al maltratador no le cuesta mucho decir que el niño miente o que la niña está inventando. Tiene el apoyo de profesionales inexpertos o quisiera creer que eh, con desconocimiento o ignorancia del tema, que dicen que sí, que es la madre que quiere quitar al padre de la vida y entonces de ahí a estos arrancamientos que se producen eh, de criaturas de los brazos y de la vida de la madre, hay un paso. claro, claro. ¿Y cómo afecta eso la estabilidad, digamos, emocional de los niños y las niñas y también de las mujeres? ¿Verdad? ¿Cómo, qué efectos has encontrado? Bueno, a ver, Identificado. las criaturas, lo que puede aparecer es estado de vigilancia constante. Por Ujú, ejemplo, hay un estado de hipervigilancia y de hiperactividad permanente. Son criaturas que tienen un nivel muy alto de desconfianza. A veces en edad muy temprana tienen episodios de ansiedad. imagino. Incluso de modo perverso se los medica. Entonces se le quita el síntoma y vemos criaturas que están medicadas con psicofármacos a edad muy temprana, lejos de investigar cuál es ¿De el dónde origen o qué viene? lo está provocando, claro. Claro, claro, sí, Entonces, la verdad que las sociedades se dicen amantes de las niñas y los niños y creo que no hay nada más lejos en nuestra cultura de esto, claro, porque lo que se hace con las niñas y los niños es aberrante. Luego encontramos criaturas que tienen un cambio de humor, que no siempre es cliché en todos lo mismo. ujú, Hay niños que se encierran en los estudios y sacan unas notas magníficas porque toda su vida es estudiar y nada más, porque ese es un refugio que encuentran, y hay otros que tienen fracaso escolar. O sea que no podemos decir que solo el fracaso escolar es una prueba de que de, algo malo sucede. claro, sí, porque de cada niño es un mundo, cada persona es un mundo y cada quien Exacto. responderá de manera diferente a una, a esa sistemática forma de violencia. Em, tú también trabajas capacitando, ¿verdad? Identificando con otros profesionales de diferentes sectores la violencia vicaria, ¿verdad? Sí, actualmente estamos haciendo una investigación con la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada, aquí en España, que es la primera investigación que se hace con respecto a la violencia vicaria extrema, para identificar, porque
el asesinato de niñas y niños aquí en España se comenzaron a contabilizar recién en el 2013. La ley de violencia contra la mujer es del año 2004. O Sí, sea que tuvieron que pasar 9 mucho. años Es que sí, para que se comenzase a contar o a tomar en cuenta cuántos niños y niñas eran asesinados por quienes decían ser su padre, ¿no? Biológicamente lo eran a veces, este, pero yo pero sí, siempre digo que tendremos que encontrar una palabra que se los llame distinto, porque padre es otra cosa. claro, De esta forma estamos también confundiendo a las criaturas, porque ellas creen que eso es un padre. claro, Y lamentablemente, padre habría que enseñar que es otra cosa. claro. Y la justicia también confunde y cree que estos individuos son padres. Eh, Habría que dar un salto alguna vez con respecto a lo biológico, no ponderarlo tanto y saber que quien es padre tiene que reunir una serie de condiciones que no pasa solamente por la carga genética. Claro. Sí, sí, es mucho más que eso, obviamente. Pero bueno, culturalmente se ha construido de esa manera. Em, Cuando se ha identificado, no sé si en los casos que tú has manejado, has podido, digamos, prever una situación de peligro extremo para alguna mujer y sus hijos e hijas, y si se ha tomado acción legal preventiva eh, pronta, ¿verdad? Que muchas veces es en la parte donde más se falla. Sí, lamentablemente no. Todas las Ah, mujeres a quienes sus hijas o hijos fueron asesinados me han contado que ellas denunciaron porque estos tipos todos amenazaron, claro, diciéndole, ya verás lo que te pasa, te voy a quitar lo que más quieres, no vas a ver más a las niñas, no sabrás nada de ellas, ya verás lo que le vas a hacer a los niños si insistes. De todo esto estamos en un marco de planteo de divorcio o post-divorcio. claro, sí, Eh, Cuando el individuo tiene a lo mejor la puerta cerrada judicialmente, porque esa mujer tiene una orden de protección o él incluso tiene una condena contra ella, lamentablemente la justicia le deja abierta la puerta del contacto con las hijas e hijos, precisamente porque lo sigue considerando padre y por claro. lo tanto le sigue considerando los derechos. Entonces, aunque estas mujeres me decían que habían denunciado, incluso en el caso puntual del asesinato de 2 niñas de 2 y 6 años, Sí, la madre me dijo que ella había ido a denunciar que él le había dicho que las iba a matar y la respuesta que obtuvo es si lo amenaza, no lo hace. Dios. O sea, con un prejuicio de esa índole se da respuesta a un riesgo grave de asesinato de 2 criaturas. Claro, bueno, Entonces, estamos en un territorio plagado de prejuicios y de mentes obturadas por prejuicios patriarcales que si no los quitamos, va a ser muy difícil poder proteger a alguna criatura y vamos a seguir lamentándonos que estos hechos sucedan. sigan ocurriendo, claro. La investigación en España es la primera, es verdad, de violencia vicaria es la primera, pero hay una investigación en Reino Unido de una criminóloga que ella no la llamó violencia vicaria porque ella le llamó la atención porque muchos padres estaban asesinando a sus hijas e hijos. Ella los llamó asesinos de familia. Ujú, Yo considero que en realidad no destruyen la familia, lo que ellos hacen es continuar el maltrato contra la mujer y ujú. así se lo comunican. Eh, y luego el modelo Duluth, que de Minnesota, es un modelo que en el año 2013 describió nuevas formas de violencia contra la mujer que comenzaban después del divorcio. No lo llamó violencia vicaria, pero describió muy Claro, bien que, que era un ataque directo al rol de madre y a la mujer a través de las hijas y de los hijos. gracias, ok. Y
Sonia, ¿cómo trabajar? ¿Qué les podemos decir a las mujeres que estén sufriendo este tipo de violencia? ¿Cómo actuar? Si por un lado no es una violencia, una forma de violencia reconocida, digamos, en los ámbitos judiciales, todavía estamos muy cruzadas, nuestros sistemas judiciales están muy cruzados por todos esos valores patriarcales, ¿verdad? Y todas esas costumbres culturales pues que se van cayendo a pedazos casi todos los días, pero que seguimos con profesionales limitados en esas áreas. Em, ¿Qué puede hacer una madre en estos casos? A ver, yo le diría primero que no pierda la esperanza de tener justicia, Ujú, luego que se asocie con otras madres que estén pasando por lo mismo. El asociacionismo genera mucha fuerza ujú, y, y que busque ayuda especializada, puntual, de gente que sepa de verdad del tema. No vale cualquier psicóloga o psicólogo, ujú. no vale cualquier abogada o abogado que no sepa el tema de la violencia contra la mujer. Es Claro. cierto que necesitamos que el patriarcado salga de las mentes de la justicia. En España, te dije, se acaba de sancionar una ley que precisamente Ujú. modificó la ley de violencia contra la mujer, definiendo qué es violencia contra la mujer, la violencia vicaria. O sea, Ok. eh, que eso es importante. Hay algunas Muy importantes, claro. comunidades autónomas. En Colombia, por ejemplo, hay fallos mencionando la violencia vicaria. Eh, bueno, hay países donde se está intentando crear la figura jurídica de violencia vicaria, como en Latinoamérica, como puede ser Chile, Argentina, Uruguay. Eh, y luego, bueno, en España esto se está trabajando mucho Ujú. y en México también, incluso en este momento hay pedidos de mujeres políticas que están tratando de que se incluya la violencia vicaria como otra forma de violencia contra la mujer. Ok. O sea, sí, estamos camino a tomar decisiones, ya está siendo identificada, ya se va reconociendo. Se habla también en medios de comunicación de la violencia vicaria. Bueno, al menos en España eh, fue muy paradigmático un programa de una serie de la entrevista a Rocío, si me recordás A el la nombre, hija de Rocío Jurado, a la hija sí, de Rocío a Jurado. Rocío Carrasco. Ujú, Bueno, allí España conoció en primera persona un relato de violencia vicaria. ujú. Esa mujer no sabía cómo se llamaba lo que había padecido. Y por eso es que a mí me pareció importante nombrar y darle nombre a este tipo de violencia, Claro, porque sabemos que lo que no se nombra no existe, en efecto. sabemos además en psicología que las palabras y los nombres generan pensamientos y los pensamientos construyen realidades. Por lo tanto, es necesario que esto tuviese un nombre. En el Pacto de Estado, aquí en el 2017, se incluyó el concepto de violencia vicaria y estas madres cuyos hijos e hijas habían sido asesinados eh, fueron reconocidas como víctimas de violencia de género por el concepto de violencia vicaria. Claro. También eh, el concepto de violencia vicaria está impulsando que este tipo de violencia se tenga que juzgar con perspectiva y mirada de género. Eh, es verdad que estamos en la punta del iceberg, porque ahora estamos observando los asesinatos, que es lo más aberrante y la forma Sí, extrema de esta violencia. claro. Pero yo creería que vamos y tenemos que andar el camino como para mostrar que hay otra forma. Esta docuserie de la que tú mencionas, como fue muy mediática, mostró a la gente que hay otras formas de violencia vicaria que no incluyen el asesinato, por supuesto, y Claro, que son utilizadas siempre por el maltratador para continuar el daño sobre la madre. claro. Por ejemplo, hay algo
puntual que ocurre casi siempre, que en la vida normal, una madre y un padre separados, cuando tienen hijos adolescentes, es muy común que la hija o el hijo adolescente se pelee con el padre o la madre con quien viven Claro, y amenacen con irse a vivir con el otro. Y así lo hacen a veces, dura una semana, 2 semanas, un un mes, qué sé mes. yo, terminan. Ujú, Pero cuando hay un maltratador del otro lado esperando, aprovecha para arrojar gasolina en ese momento. claro, Y eso termina siendo de verdad un caos aberrante para, especialmente para esa adolescente, que aparte se tiene que cerrar los ojos, porque luego, cuando empezar a ver que se equivocó, ya es demasiado tarde y no quiere admitirlo. claro. Pero, o sea, es una parafernalia porque un hombre maltratador todo lo va a transformar en un caos terrible. Tú me preguntabas qué efectos produce esto en una mujer. Más allá de el cansancio, el estrés, el desmoronamiento psíquico, estados de ansiedad constantes, estados de alerta, esta mujer sufre un deterioro económico muy grande porque tiene que estar continuamente litigando porque este individuo la lleva y hace que tenga que ir siempre a la justicia. Ujú, Denuncia por todo, hace todo, lo judicializa, todo lo lleva a los tribunales y la mujer se ve que tiene que estar todo el tiempo o defendiéndose de de las denuncias acusaciones. falsas, Ujú, porque de verdad estos individuos han acusado a la mujer de hacer cosas que son ellos las que la hacen. ujú, Las claro, denuncias falsas, la manipulación de los hijos, todo. O sea, como buenos psicópatas, los maltratadores siempre culpan a las mujeres de lo que ellos hacen. Y como ellos lo hacen, saben muy bien lo que hacen y por eso saben cómo culparlas. claro. Y entonces estas mujeres sufren también un grave desmoronamiento económico, no solo psíquico, también físico. Hay mujeres que enferman y lamentablemente eh, contraen enfermedades muy graves y mueren. Hay mujeres que entran en una depresión muy grave y se suicidan. O sea, en realidad son cosas terribles las que produce este constante maltrato a la distancia y utilizando a las hijas e hijos. Claro, y además y es de largo plazo, ¿verdad? Suele ser en un largo tiempo desde el divorcio, como que no acaba, eso es lo que yo No, percibo. claro, a ver, yo creo que en el fondo son individuos que como no querían ellos divorciarse de esa mujer, eh, intentan tener a lo largo de toda la vida un vínculo, aunque sea nefasto como este. Ujú, Eso en la interpretación profunda que se podría hacer desde lo psicológico, y no para justificarlo, sino para explicarlo, sí, porque es eterno. O sea, no tiene que ver incluso con que los hijos se emancipen, porque cuando sucede esto de la gasolina en el fuego, ujú, eh, esos adolescentes se quedan a vivir con el padre, entre comillas. Eh, y entonces, no importa si son mayores de edad o no, el maltrato sigue siempre a través de ellos y porque sí, son, no, no acaba. no, no acaba. Sí, Lamentablemente no acaba. Ese es el fin que tienen estos individuos, que no acaben. Ahora, ellos vuelven a formar una nueva pareja, que por supuesto es la que se ocupa de cuidar a estos hijos, y luego repiten la historia con esa nueva pareja. La que crea que no lo va a vivir se equivoca muchísimo. claro. Yo le diría a las mujeres que tenemos que empezar a mirar muy puntualmente quiénes eran las parejas de estos individuos anteriormente y no pensar nunca que con ella fue de una forma y conmigo será de otra, Cierto. porque eso no es así. Cuando hay un maltratador, ese individuo es maltratador, es su identidad maltratar y ser violento. No va a dejar de hacerlo ni porque cambie de pareja ni por nada del mundo. O sea, él es así. Sí, veo. Em,
¿Y qué más podemos hacer? Tú hablas de bueno, de que las mujeres nos aglutinemos, ¿verdad? Que encontremos apoyo a través de otras organizaciones o mujeres que estén pasando por esto. Sin embargo, es un término bastante nuevo en general en los países latinoamericanos y en Centroamérica, en Costa Rica. ¿Qué más podemos, qué más podemos hacer desde la comunicación, desde la sociedad para ir identificando este tipo de violencia con esa particularidad, por decirlo así? Bueno, los medios pueden contribuir difundiendo este tipo de violencia para que quede manifiesta y a la intemperie. Claro, Los maltratadores estuvieron muy tranquilos con esto oculto. cierto. Lo disfrazaron de siempre culpando a la mujer de cosas que hacía ella. Ujú, Entonces le tenemos que mostrar precisamente que esto le hemos descubierto el juego de lo que están haciendo. ujú, La justicia tiene que no disociar el, el delito de violencia contra la mujer del derecho de paterfamilia, porque aquí los niños y las niñas son víctimas directas también. Por lo claro, tanto, un maltratador nunca puede ser un buen padre. La sociedad tiene que sensibilizarse y conocer lo que es esto, entender qué sucede, y las mujeres tienen que unirse también y no pensar que la ex mujer era distinta y por eso le pasó lo que le pasó. La solidaridad entre nosotras es una asignatura pendiente. El patriarcado se ocupó mucho y muy bien de dividirnos cierto. y de transformar a otra mujer en la otra. O la Y enemiga. exacto. Entonces, yo diría que tratemos nosotras también de desterrar ese mito eh, y que, mira, muchas de las madres que perdieron sus hijas e hijos fueron asesinados, me comentaron que luego conocieron a la pareja anterior y la pareja anterior de estos asesinos les contó el maltrato que habían vivido, pero antes no sabían nada de eso porque, bueno, estas mujeres no habían denunciado, algunas sí habían denunciado y estos tipos siempre dicen, me denunció falsamente, por supuesto. Claro. Incluso un argumento muy común que estoy viendo que dicen, sí, me denunció, yo acepté que era así para terminar la causa judicial y por eso acepté que me condenen. Mentiras. Claro. Pero bueno, No, todos dicen eso, ¿sabes? O claro, muchos dicen eso. O sea, ellos tienen un manual que van cumpliendo todos en la misma dirección. claro. Sí, cuando más bien en muchos de estos maltratadores, la sanción social pesa mucho. Entonces, reconocer, digamos, que ha sido condenado por eso es reconocer también en fondo una sanción social y no va Bueno, con... pero mira, tú seguramente conoces el caso de Juana Rivas, ¿verdad? Es un eh, caso famoso de una recuérdamelo, mujer, ujú, bueno, recuérdamelo, por de favor. Juana Rivas estaba casada con un hombre italiano y que él la Sí, maltrató, él fue condenado por violencia de género, años ciertamente. más tarde él pidió la custodia, se la otorgaron eh, y ella escapó con los hijos para protegerles porque los hijos decían que estaban siendo golpeados por el padre. Ujú. Ese fue el pecado que ella cometió, escaparse y cuidar a los hijos un mes. Ahora, por eso Juana cumplió condena, está cumpliendo todavía condena en la cárcel de 2 años, mejor dicho, de 5 años. Le quitaron la patria potestad, creo que por 5 o 10 años. O sea, la obligaron a pagar 12.000 euros al maltratador que Uf, vive con los hijos y el Estado español acaba de darle un indulto parcial para que no pierda la patria potestad, porque le quitaron la patria potestad también. Entonces, todo eso a una mujer que escapó y quiso proteger a los hijos durante un mes. Él, que los lleva maltratando, dicho por los mismos niños, desde hace 6 años, lejos de ser condenado, incluso con parte de lesiones por los golpes que le dio a Juana en su momento, fue condenado, pero no cumplió ni una hora en la cárcel. y ella sí.
Y Ella ella, sí. claro, además, y tiene que ser un ejemplarizante La condena de esa ella, o sea, condena para, porque en el la fondo patria potestad a una mujer se le quita inmediatamente o se le suspende inmediatamente. La patria sí, potestad a un hombre no, no se le quita nunca, ni se le suspende tampoco, aunque haya asesinado a la madre. O sea, estamos en ese grado de patriarcado en el mundo, porque no es algo ni de España, ni de sí, Latinoamérica, ni de Costa Rica, ni nada. cierto, Estamos hablando que estamos en un patriarcado, todas, y sí, in, y nos pasa eso. sumergidos en el... Exacto. Entonces, el caso de Juana Rivas decía, eh, ella mostró la sentencia de la condena de él por maltrato. Él salió a decir, sin mostrar un solo papel, que esa sentencia él era falsa porque él había aceptado para poder seguir viendo a sus hijos, pero que él nunca maltrató, y todo el mundo le creyó a él. Claro, a ella no. Sí, a él, y no le creyeron ni a ella ni a los hijos, No, a los hijos ya, menos. niños devaluados, Sí, porque ahora uno de los niños tiene 16 años, híjole, ya eh, testificó 3 o 4 veces y a todo el mundo le dice lo mismo. Quiero vivir con mi madre. Mi padre me pega, pega a mi hermano, me encierra, me deja fuera de la casa, no me deja sin comer, etcétera, etcétera. Y nadie le cree nada. qué horror. Estamos Ay, hablando de una criatura de 16 años sí, sí, y a sí, Juana se la sigue acusando de SAP. de síndrome de Cuando, alienación parental. cuando no ve a los hijos. Claro, O sea que además ya estamos en el terreno extrasensorial de que las mujeres tienen poderes telemáticos y telepáticos para influenciar a los hijos, ¿no? O sea, sí, ese tipo de acusación y claro, la la otra está, verdad, pero de aberraciones que a mí me da vergüenza repetirlo. sí, Sin embargo, hay gente con una titulación que no solo lo escribe, sino que lo firma y lo afirma. sí. ¿Qué podemos hacer, Sonia, para ir revirtiendo eso desde la parte jurídica que es tan importante para evitar semejantes atrocidades y barbaridades? Mira, tenemos que tener claro los conceptos, Ujú. tenemos que ser serias y rigurosas en ese sentido. Yo no he publicado todavía mi libro porque quería terminar y quería los datos de una investigación sólida De la que me diese, investigación, claro, exacto, datos cuales cuantitativos. Yo hubiese podido publicar el libro hace ya 2 o 3 años y no lo quise hacer porque para mí esto es algo muy serio y claro, que quiero ponerlo ahí sobre la mesa de forma sólida. Entonces, tenemos que ser serias en esto, pero firmes, constantes, difundirlo, no cansarnos y hablar de lo que es. El patriarcado ya está reaccionando porque no admite que seamos las mujeres quienes nombremos, claro, ¿sí? Quienes le cierto. pongamos nombre a las cosas. Ujú. El patriarca está acostumbrado que siempre fueron los hombres quienes Mm, ponían el nombre a las cosas claro, y quienes además decidían quién llevaba qué nombre. El pater familia de la familia romana, que de ahí venimos y viene esta figura de patria potestad, era el que decidía sobre la vida de todas y de todos. Por cierto. lo tanto, de ese arquetipo es lo que está sucediendo ahora. Claro, Entonces, no nos confundamos, esto es violencia de género contra la mujer, no es inversa. Incluso me han querido entrevistar diciéndome, bueno, pero ¿y cuando una mujer mata al hijo cuando no el hombre? Le digo, eso que alguien lo investigue, que haga una investigación, que claro, busque datos fiables y que luego decida qué nombre le pone. Yo a esto lo denominé violencia vicaria porque es violencia contra la mujer que utiliza a los hijos y a las hijas. y a las mascotas. También Ujú. figuras Y significativas de su figuras, sí, familia. claro, claro, O sea, tenemos que saber que cuando algo cobra el sustituto, eh,
el individuo lo va a ir a atacar si es que no tiene acceso fácilmente a la mujer. Claro. Y a través de eso que sabe que le duele, es lo que va a buscar dañar. Entonces, no nos confundamos, no todo es violencia vicaria, hay maltrato de niñas y niños, porque sí, por supuesto, porque sí, porque es un violento aparte, pero la violencia vicaria es cuando se lo hace a propósito para dañar a la madre, como esto de que lo regresa a la casa de la madre abrigado con lana en pleno verano con 40 grados, o descalzo y en camiseta en pleno invierno. Claro, o sucio, o sin Además, comer, o, sí, ese tipo exacto, de o con la cosas. ropa rasgada también, la ropa que a lo mejor la madre le dio Limpia. recién estrenada, limpia, y recién comprada, regresa a casa. El otro día me mostraron un pantalón de un niño que la verdad estaba rasgado a propósito, eso no era que se había lastimado y o sea, estaba rasgado con la mano, se notaba la lengua, sucio, embarrado, todo hecho a propósito para que la madre le duela. Para mortificarla. Claro, exacto, o sea, eso, y la madre me dice, voy a denunciar esto. No, claro, pero es que esa es la muestra de otra serie de cosas, porque ese individuo no va a terminar ahí. No. Lamentablemente. Y Sonia, cuando uno se encuentra ese tipo de ejemplos que está señalando, que son muy comunes, ¿verdad? Que una manda a la hija o al hijo, regresa con eso. Muchas veces a mí me parece que podría ser valioso ir registrando, haciendo una especie de crónica, ¿verdad? De registro de bitácora, de ese tipo de cosas, con fotografía, con video, ¿verdad? Porque todo eso además te lo permiten las fotografías que has registrado, la hora, el día, la descripción, ¿verdad? Porque me parece que eso es fundamental también, porque muchas veces nos dicen o nos piden cómo demostrar esa violencia, esas sutiles formas de violencia. Eso es válido. Claro, yo creo que las mujeres tienen que, como bien dices, que registrar todo eso y hacer una cronología de cómo se van dando, porque eso no termina ahí. No. Eso a lo mejor recién empieza ahí, o recién ella se da cuenta, porque también sucede que las mujeres comienzan a contar y al cabo de un tiempo me dice, y cuando pasó esto, y cuando hizo esto otro, y cuando le mandé yo la medicación y la regresó tal cual se la vi, que me dijo que se había olvidado, que me dijo que la había perdido, o sea, porque estos individuos ponen excusas, entre comillas, para enredar más la cabeza de la mujer, porque así tal cual hacían con el maltrato, distorsionándole la realidad, diciendo que no habían visto lo que vieron, que no habían oído lo que oyeron, hace lo mismo con esto. Entonces, mira, niños celíacos que vuelven con bocadillos de pan común en la mano o con los restos del bocadillo, que es peor, porque eso le está diciendo a la madre, se lo comió todo. Sí, exactamente. Entonces, y ella que se líe con el ataque después del celíaco. Exacto. Entonces la mujer ahí lo tiene que llevar luego al médico porque el niño tiene descompostura de estómago, todo lo que le produce eso. Y es acusada también por profesionales que ignoran todo esto, de que está queriendo que el niño esté enfermo de alguna forma. Es una descuidada. Exacto. Además, o que ella está buscando el pelo en el huevo para culpar al padre. Entonces, todo esto lo tenemos que sacar a la luz, porque si permanece oculto, alimenta la ignorancia de mucha gente profesional, lamentablemente, y que está trabajando en sitios haciendo evaluaciones aberrantes. Claro. Bueno, es que no ha habido, digamos, esa sistematización de observar ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es parte de los grandes vacíos que hay en nuestras formaciones profesionales, sin perspectiva de género, sin reconocer esa interseccionalidad que cruza las situaciones de las mujeres y de muchas otras poblaciones en condición de vulnerabilidad. Pero entonces estamos replanteando, revisando, tenemos que estar reaprendiendo también y cambiando nuestra perspectiva, porque cada vez
encontramos otras herramientas para poder identificar esto que no se ha nombrado. Exacto, exacto, pero bueno, yo creo que de a poco se está logrando con el tema de hace poco un caso que habrá llegado a Costa Rica y se conocerá el caso de las niñas de Tenerife, de Canarias. Cierto. Ah, eso fue Eh, terrible. bueno, pero ese horrible, ese caso, la jueza que hizo la instrucción eh, demostró que este individuo había tirado los cadáveres no en cualquier sitio, sino en una zona que era un cementerio de barcos, precisamente para obstaculizar que se El encuentren encuentro. esos cadáveres. Y de esa forma dañar de la forma más profunda a la madre. Fue Entonces, absolutamente automáticamente, perverso. perverso total, pero ella automáticamente, la jueza, pasó el caso y la causa a un juzgado de violencia contra la mujer. Claro. Entonces, ese tipo de juzgamientos son los que necesitamos, porque tenemos que poder mirar también las cosas con perspectiva de género. Un maltratador es un maltratador siempre. Sí, No se puede disociar y eso espero que la justicia lo entienda. claro. Y en el caso de este, del que te referís, de este hombre que lanza los cuerpos, bueno, incluso el de él no ha aparecido tampoco, a ese cementerio de barcos, en realidad eso es un agravante en ese asesinato. Bueno, ese asesinato se demuestra que es violencia vicaria. Claro, cierto. Precisamente está dado por, está hecho todo, que aparte él lo programó durante, hasta el milímetro, Cierto. incluso cuando volvió a cargar el teléfono, pidió el cable, etcétera, estaba todo absolutamente calculado, días antes también, o sea Ujú. que estos individuos no es que les da un ataque y lo Sí, hacen, sí. y precisamente que la madre no encuentre los cadáveres de sus hijas para llorarlas dignamente, eh, era una de las formas que él amenazó con que iba a sufrir, que dijo, no, no sabrás nunca nada más de ellas ni de mí. Espanto. Entonces, si no se hubiese encontrado uno de los cuerpos, lamentablemente esta mujer hubiese creído toda la vida que en algún sitio sus hijas estaban Claro, y la hubiese sumido a una muerte en vida de una búsqueda constante. cierto, cierto. Entonces, esa es la violencia vicaria, algo hecho como para que la mujer de ese golpe no se recupere jamás. Qué espanto. Bueno, con este ejemplo tan terrible, porque a mí todavía me impacta, te quiero dar las gracias por esta entrevista y pues esperamos ver cómo vamos diseminando este concepto y vamos sensibilizando también a las mujeres para que lo podamos identificar y podamos ir trabajando y cambiando y nombrándolo, ¿verdad? Así que, Gracias a ti, Thais, por la sensibilidad en este tema. Yo insisto que las mujeres se unan y se reúnan porque ellas creen muchas veces que solo les está pasando a ellas cierto, y que a ellas les parece, pero que no es nada. Entonces, escuchar el relato de otras mujeres les sirve para saber que no ha enloquecido y que tiene mucha razón claro. con lo que piensa y siente. Así que mil gracias a ti por difundir esto. Bueno, muchas Será hasta gracias. pronto. Sí, sí, exactamente. Hasta luego y muchas gracias a las personas que nos acompañaron esta mañana y les esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Que tengan una feliz semana.